Historias entre mundos. Bienvenidos a Historias entre mundos. Lovecraft fue un escritor incomprendido fuera de época. Sus historias más bien parecen basadas en experiencias vividas por el autor en otra dimensión, como que si hubiera sido capaz de viajar entre mundos. El extraordinario detalle de cada relato, de cada historia, lo vuelve sumamente importante para directores de cine que con sus películas han ido dejando huella de generación en generación, por lo que el nombre del escritor ha trascendido durante épocas. Tanto ha sido así, que hasta un culto han creado para Cthulhu. Su mayor influencia fue Edgar Allan Poe. Su interés por la ficción extraña comenzó en su infancia, cuando su abuelo le contaba historias góticas. Lovecraft escribió que no está muerto lo que yace eternamente, y en el paso de los eones, aún la misma muerte puede morir. Mi tiempo es breve, y debo completar todo lo que pueda antes de ser llevado por la voz que siempre me llama. El hombre que conoce la verdad está más allá del bien y del mal. El caso de Charles Dexter Ward es una novela corta de terror del escritor estadounidense, escrita a principios de 1927, pero no publicada durante la vida del autor. La novela, ambientada en 1928, describe cómo Charles Dexter Ward se obsesiona con su antepasado lejano, Joseph Corwin, un supuesto mago con malos hábitos. Ward se parece físicamente a Corwin e intenta duplicar las hazañas cabalísticas y alquímicas de su antepasado. Eventualmente usa este conocimiento para resucitar físicamente a Corwin. El médico de Ward, Marinus Bignell Willett, investiga las actividades de Ward y se horroriza con lo que encuentra. The Resurrected, o El Resucitado, es una película de terror estadounidense de 1991, una adaptación de la novela de H. P. Lovecraft. Jane Sibbett, en el papel de Claire Ward, contrata al investigador privado John March, protagonizado por John Terry, para investigar las actividades cada vez más extrañas de su esposo, Charles Dexter Ward, por Chris Sarandon, un estimado ingeniero químico de Rhode Island. A través de una serie de conversaciones con John, Claire revela el reciente aislamiento inexplicable de Charles en su cochera, su repentino descubrimiento de la historia de su familia y su visita a una granja ancestral abandonada cerca del pueblo de Pawtuxet, donde encuentra una pintura de un hombre llamado Joseph Corwin, un antepasado de Dexter y quien guarda un extraño parecido. Desde estos eventos, Charles compra la granja de su antepasado y se muda a ella, dejando a Claire sin explicación. Al investigar, John descubre que se realizan numerosas extrañas entregas de una compañía de carne en la granja, quien va y le pregunta sobre ellas a Charles, y quien se muestra evasivo. Charles explica que está realizando pruebas químicas de rutina con cadáveres de animales, ya que él es químico y posee una fábrica de cosméticos, por lo que es muy rico. Poco después, un anciano en una casa vecina es encontrado brutalmente asesinado. Solo quedan unos pocos restos de sus huesos en la casa. La policía asume que fue atacado y comido por un animal, pero John se muestra escéptico. Claire y John van juntos a visitar a Charles y lo encuentran pálido y hablando con un acento arcaico. Intentan obtener una explicación de Charles, pero él simplemente les dice que está al borde de la grandeza y que dentro de 6 semanas lo entenderán. Claire accede a internar a Charles en un hospital. Los médicos encuentran que su metabolismo es inexplicablemente alto, lo que provoca un hambre voraz y de canibalismo. Atribuyen su cambio de comportamiento a problemas hormonales. Sin embargo, no pueden explicar su ansia de sangre y carne cruda. Mientras tanto, John descubre un diario en la cochera de Ezra Ward, el quinto bisabuelo de Charles, con fecha de 1771. El diario explica cómo Ezra tuvo una aventura con la esposa de Joseph, el tatarabuelo de Charles, Eliza, y que Joseph había estado practicando la nigromancia en las catacumbas que había construido en su propiedad. Después de que una inundación penetrara las catacumbas, la gente del pueblo descubrió una criatura grotescamente deformada en el río, a la que queman viva. El diario termina antes del allanamiento de la casa de Corwin por parte de la gente del pueblo y la admisión de Eliza a Ezra de que estaba embarazada del hijo de Joseph. Claire, John y el asistente de John, Lonnie, suponen que el bisabuelo biológico de Charles era en realidad Joseph, no Ezra. John y Lonnie deciden buscar las catacumbas en la propiedad de la granja con Claire. Descubren la entrada en el sótano de la casa y dentro de las catacumbas se encuentran un laboratorio y criaturas a medio crecer en los pozos. Claire también descubre el maletín de Charles. Intentan huir, pero son atacados y Lonnie es asesinado por una de las criaturas.
John deja una bomba en las catacumbas y él y Claire escapan con el maletín antes de que la casa explote. John lleva a Claire al hospital donde la sedan y el médico le informa que está embarazada. La historia se repite. John va a visitar a Charles en la institución psiquiátrica y lo confronta con el maletín que descubrió lleno de huesos humanos. Acusa a Charles de ser, de hecho, Joseph Corwin, de 250 años, quien encontró con éxito una manera de conquistar la muerte a través de sus experimentos nigrománticos. Joseph admite su identidad y confiesa que los huesos en la maleta son los de Charles, a quien Joseph mató después de que Charles lo resucitó de entre los muertos. Explica su plan para recuperar su salud y finalmente ser dado de alta del hospital, después de lo cual puede hacerse pasar por Charles. Joseph intenta canibalizar a John, pero John vierte la poción restauradora del laboratorio sobre los huesos de Charles. En esta parte en la novela de Lovecraft habla de que esa poción son unas sales mágicas. El esqueleto de Charles se reanima y comienza a arrancarle la carne a Joseph, antes de que los dos desaparezcan en una explosión cósmica. El director O'Bannon y el guionista Brent B. Friedman habían desarrollado la propiedad de Lovecraft independientemente el uno del otro. La versión de Friedman del guión se tituló Shattered Brain, que significa algo así como rompecabezas de física. Si bien Friedman recibe el crédito exclusivo por escribir, O'Bannon incorporó algunas de sus propias ideas en el proyecto. El título original de O'Bannon para la película era The Ancestor o El Ancestro, que luego se cambió a The Resurrected o El Resucitado, después de que el estudio lo volviera a editar y modificar para su estreno en cines. La película fue el primer proyecto de O'Bannon como director después de El regreso de los muertos vivientes en 1985. Si bien esta película no fue tan trascendental, una decente adaptación de la novela lovecraftiana, la obsesión de científicos con la inmortalidad lo lleva a una confrontación espantosa más allá del umbral de la muerte. Las críticas han sido muy buenas y ha sido definida como una joya escondida, una excelente adaptación de un cuento clásico de Lovecraft y como la mejor adaptación del caso de Charles Dexter Ward. Las estadísticas presentadas en la parte de los usuarios de Google, al 89% le gustó el film. Bien amigos, hasta aquí la reseña spoileada de esta película. La busqué en español pero no la pude encontrar. Si alguno de ustedes sabe si existe el film traducido al español, pónganlo en los comentarios, se los agradecería muchísimo, ya que como opinión personal, esta ha sido una excelente película desarrollada en los 90s. Si te ha gustado mi video, apóyame con tu like y suscríbete. Muchas gracias.